Hola, un saludo para todos. Qué bueno poder encontrarnos una semana más para estudiar la palabra juntos. Que ese día la palabra conforte nuestro corazón, nos dé ánimo para continuar, aún en medio de las circunstancias adversas que uno pudiera encontrar en el camino. El tema para esta semana se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. Marcos, capítulo 6, 45 al 52. Voy a leer, dice así la palabra. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e iba delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El tema es: no tengas miedo, Jesús está contigo. No tengas miedo. A pesar de las circunstancias que pueden ser difíciles en este momento, no tengas miedo, Jesús está contigo. A lo largo de nuestra vida en esta tierra va a haber momentos impredecibles, va a haber momentos donde de pronto las circunstancias se tornan adversas a nuestro alrededor, y cuando estas cosas suceden, creo que la mayoría, si no es que todos los que me escuchan ahora han vivido, han experimentado esos tiempos de incertidumbre, de temor, de angustia, de aflicción, donde nos preocupamos y pensamos: Dios, ¿y ahora cómo saldré de esta? ¿Cómo solucionaré ese problema? ¿Cómo podremos superar esa adversidad? ¿Cómo podremos avanzar en medio de las circunstancias difíciles? A lo largo de nuestra vida va a haber esos momentos difíciles, va a haber ese tiempo donde tendremos incertidumbre de qué va a pasar, de cómo vamos a poder salir adelante. Y eso, el día de hoy, hoy en día, a causa de todos los cambios que han ocurrido, porque la pandemia solo fue una de los factores que han venido a generar mucha incertidumbre, mucho temor, mucha preocupación, mucha angustia, y eso es a nivel mundial. En ese tiempo hay muchísimas cosas de qué preocuparse. Si tú ves las noticias, terminas más preocupado que informado, ¿verdad?, de todas las cosas que están pasando por ahora, y eso obviamente causa estrés. Y hay algo que está golpeando con toda su fuerza a nuestra sociedad, es el estrés. Y el estrés ya no solo ahora es para los adultos, ya ahora el estrés está agobiando a los jóvenes, está agobiando a los niños, a niños pequeños. Entonces, y ese estrés va desgastando nuestras emociones, va desgastando nuestro ánimo. Ese estrés impacta no solo lo emocional, impacta también nuestro físico, nuestra salud física, y hay mucha gente que está sufriendo los estragos del estrés. Y como las circunstancias siguen empeorando, como las malas noticias siguen surgiendo, siguen proliferando, entonces las cosas parecen que en vez de mejorar van empeorando alrededor de nosotros.
y eso es como un círculo, ¿verdad? Esas circunstancias adversas, esas amenazas, esos peligros, esa incertidumbre generan más estrés, generan más cansancio, generan más enfermedades, y eso se va retroalimentando. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos vivir en paz en medio de las circunstancias difíciles? Quizás alguno de ustedes que me está escuchando ahora está enfrentando circunstancias adversas, está pasando por momentos verdaderamente apremiantes, donde esta palabra creo que es para ti. Y quizás si tú ahora no estás pasando ese momento difícil, sin embargo, a lo mejor alguien que tú conoces está en una situación difícil, o en el futuro vamos a experimentar ese tipo de circunstancias. Entonces, ¿cómo podemos vivir en paz? ¿Cómo podemos tener tranquilidad, confianza en medio de un entorno tan difícil, tan cambiante, tan negativo? Y eso es lo que quiero compartir hoy. No tengas miedo, Jesús está contigo. Y lo primero que quiero compartir está en los versículos 45 al 47. Dice: y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Lo primero que quiero decirles es que el que no veamos a Dios no significa que no esté con nosotros. Quiero que escuche bien el hecho que no veamos a Dios, o que no veamos su manifestación, su presencia en nuestra vida, no quiere decir que Él no está con nosotros. Jesús hizo que sus discípulos se subieran a una barca, les dio instrucciones, dijo: vayan a la otra orilla, pasen adelante, yo en un rato les voy a alcanzar. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Recuerden que Él conoce todo, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Él sabía que al entrar ellos a la mar para cruzar al otro lado, que iban a encontrar dificultades, que iban a encontrar obstáculos, que no iba a ser una tarea fácil. Él ya lo sabía, ¿verdad? Él al mandarlos a cruzar la otra orilla es porque tenía preparado una enseñanza muy importante, no solo para sus discípulos de aquel entonces, sino también para ti y para mí en el día de hoy. Esta experiencia que iban a vivir, esa lucha, esa batalla, esa incertidumbre, ese temor que iban a pasar, era una oportunidad para que ellos conocieran a Jesús de una forma diferente, para que ellos experimentaran la naturaleza del Dios en el cual ellos seguían, al cual ellos creían. Ese tiempo de adversidad realmente era una oportunidad. Y eso quiero que quede grabado en nuestro corazón, porque a veces cuando estamos en medio de la adversidad, de las cosas se ponen difíciles en nuestro entorno, entonces a veces empezamos a verlo de una manera negativa, como que Dios ya nos abandonó, como que Él no se ocupa de nosotros, como que Él no nos hace caso, no se interesa. Y bueno, y empezamos a argumentarnos negativamente. Pero es importante que entendamos que aún esas circunstancias difíciles son una oportunidad para experimentar, para conocer a Dios de una manera nueva, de una manera mayor. Recuerda, nada de lo que ocurre en nuestra vida es casualidad. Nada escapa a la providencia de Dios. Aún los momentos difíciles Dios los sabe, Dios los conoce, y Él los permite por una razón correcta, porque tiene un propósito. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 27 y 28. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice:
está hablando de Dios, dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él, Dios, no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Qué tremenda palabra, qué tremenda verdad hay en esos versículos. Dice, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Tú puedes pensar que Dios ya se olvidó, tú puedes pensar que Dios ya te abandonó, y esa es una mentira. Dice la Biblia, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Aún en medio de las circunstancias más difíciles, Él está ahí. Y dice, pues en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y Él es el que está guiando, Él es el que está dirigiendo. Aún las circunstancias adversas, Él las usa con un objetivo para nuestro bien. Él las usa y permite que pasemos por ellas, porque es algo que va a producir algo mejor, algo nuevo en nuestra vida. Así que cuando el hecho que estés en momentos difíciles no significa que Dios ya te abandonó. Él está ahí. Y dice, después que los hubo despedido, Él se fue al monte a orar. Y esta frase es muy interesante. Fíjese, Jesús sabía lo que ellos iban a vivir, lo que ellos iban a pasar. Los manda porque quería enseñarles algo importante. Y Él se queda en tierra, y Él dice que se queda específicamente para orar. Una de las cosas más importantes que Jesús hizo a favor de sus discípulos cuando Él estaba en esta tierra fue orar a favor de ellos. A veces nosotros no entendemos la dimensión, lo poderoso que es la oración, la intercesión. A veces pensamos que orar es algo superficial, es algo como de poca importancia, pero Jesús sabía que la oración de Él a favor de sus discípulos era fundamental, era vital para su vida, para su destino, para el propósito que Él tenía para ellos. Entonces Él oró. A través de su oración, de su intercesión, Él los guardó y los protegió en los momentos más difíciles. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, 31 y 32, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lucas 22, 31 y 32 dice así: Jesús le está hablando a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Es muy interesante lo que Jesús le dice a Pedro. Le dice: mira, el enemigo te va a atacar, el enemigo va a venir a querer destruirte, va a querer hacer que te hundas, que pierdas tu fe, que pierdas tu propósito. Y dice, y Dios lo iba a permitir. Es lo que acabamos de hablar hace un momento. A veces Jesús ya sabía que ellos iban a batallar y los mandó, porque tenía un propósito. Y Él le dice, pero he orado por ti, he pedido a tu favor. Dice, para que tu fe no vaya a faltar, no vaya a fallar. Y Jesús le dice a Pedro: mira, cuando venga el momento difícil, cuando venga la tentación, cuando venga la opresión, cuando venga la adversidad, si hay algo que te va a ayudar a permanecer firme, es la oración que he hecho a tu favor. Y cuando esa oración que he hecho a tu favor dé resultado y tú permanezcas firme, entonces quiero que ayudes a tus hermanos. Qué tremendo. La oración que hizo Jesús a favor de Pedro fue lo que le mantuvo, lo que le sostuvo en su fe. Entonces la oración es algo poderoso, es algo inmensamente beneficioso. La oración de Jesús a nuestro favor. Y no solamente oró por Pedro, sino en Juan capítulo 17, voy a leer 2 versículos, el 9 y el 20, en la Nueva Traducción Viviente. Juan 17, 9.
Jesús está hablando y dice: mi oración no es por el mundo, sino por lo que me has dado, porque me pertenece. Jesús dice, mire, está hablando con su Padre, dice: yo he orado por los míos, por mis discípulos, por mis seguidores. Dice: yo no oro por todos. Dice: yo he concentrado mi oración en ellos. Todas las veces que he batallado en oración ha sido por ellos, para que los protejas, para que los guardes, para que los cuides, para que permanezcan fieles. Y en el versículo 20 dice: no te pido solo por esos discípulos, hablando de los 12 discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. O sea, que la oración que Jesús ha hecho y que sigue haciendo no fue solo para sus 12 discípulos, sino que Jesús sigue orando por nosotros. Y cuando tú estás pasando por esos momentos difíciles y tú dices: ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué no hace nada? Entonces la respuesta es: sí hace algo, está orando por ti. Si no fuera por la oración que Él hace a tu favor, híjole, la verdad, no tendríamos esperanza. Si no fuera por la intercesión de Jesús a nuestro favor, nuestra vida ya hubiera sido destruida por el enemigo. Pero es la oración. Y tú no lo ves, o sea, tú no lo ves, pero Él está ahí, los discípulos ahí luchando en el mar, y Jesús allí en tierra firme, y Él está orando, Él está pidiendo por ellos, Él está levantando su intercesión a favor de ellos. Entonces a veces no ves a Dios, pero eso no significa que Él no está obrando, eso no significa que Él no está orando a tu favor, sino que Él está pendiente y Él está luchando. Y lo que tú ves, las cosas que tú ves, pudieran ser peores a no ser por la oración que Él hace a nuestro favor. Dice: ahora que Jesús está en los cielos, cuando Él resucitó, después de estar unos días, Él se fue al cielo. Ahora su ocupación principal de Jesús es interceder permanentemente a nuestro favor. ¿A qué se dedica Jesús en el cielo? A orar por ti y por mí. Mire lo que dice Romanos 8:34. Es 8:34. En el boletín dice 8:24, me equivoqué, es 8:34. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjese, Él está a la derecha de Dios y su tarea ahí en el cielo es interceder por nosotros. Él está pidiendo por ti, está pidiendo por mí. Él está pendiente de nosotros. Él no se descuida, Él no se distrae. Su foco de atención somos nosotros, y Él está intercediendo por nosotros allá delante de Dios Padre. Y en Hebreos capítulo 7:25 dice también, hablando de Jesús como sumo sacerdote, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. O sea, que su labor de oración a nuestro favor no es: voy a orar una hora. No. Dice siempre, wow, en todo momento. En todo momento Él está orando por ti y por mí. En todo momento Él está parándose en la brecha. Él está hablándole al Padre acerca de nosotros. Y aunque nosotros otra vez no lo vemos, pero Él está ahí tras bambalinas, como decimos, en la brecha por nosotros, ¿verdad? Intercediendo para que nuestra fe no falte, para que podamos seguir adelante, para que salgamos fortalecidos del medio de las circunstancias difíciles, para que el enemigo no pueda destruir los propósitos de Dios para nosotros. Entonces, el hecho que tú no lo veas no significa que no está contigo. El hecho que las circunstancias negativas te rodean no significa que te abandonó. Él sigue orando, Él sigue intercediendo, Él sigue peleando a tu favor. Su oración ha sido la diferencia en nuestra vida. El hecho de que Él haya orado o esté orando por nosotros
garantiza que tenemos la protección de Él, de Dios. Así que, aunque no lo veas, Él está contigo, Él está orando, Él está intercediendo, Él está pidiendo a tu favor. Versículo 47 al 50 dice así: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dios siempre manifestará su cuidado y protección cuando más lo necesitamos. Ya vimos que aunque tú no lo veas, Él está orando, Él está intercediendo, Él está pidiendo a tu favor, Él está pidiéndole al Padre por ti. Y cuando Él sabe que llegaste a tu límite, interviene directamente, Él se manifiesta visiblemente. Dice la Biblia: viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Esa palabra gran fatiga quiere decir que estaban atormentados física y mentalmente. No sé si alguna vez has tenido que hacer algún esfuerzo grande físicamente, donde tu cuerpo es llevado al límite, cuando ya sientes que estás a punto de... Ese cansancio no es solo un cansancio físico, sino es un cansancio de la mente, cuando ya dices: ya no puedo más, ya me voy a desmayar, voy a desfallecer, ya no puedo estar de pie. O sea, llega un momento después de que estás esforzándote, luchando, donde ya no puedes más, ya agotaste todas tus reservas, ya estás extenuado tanto física como emocional, mentalmente. El viento, en el caso de los discípulos, lo que les cansó era remar en contra del viento. Y imagínense, ¿no? Ellos están remando y no avanzan, ¿no? Porque el viento está contrario. Entonces ellos están luchando para superar la fuerza del viento. Pero el viento está soplando continuamente. No es que sopla 5 minutos y 5 minutos se calma, sino era unas ráfagas de viento continuas. Y ellos luchan, remando. No avanzan. Y si en algún momento por cansancio ellos dejaban de remar, lo que hacía el viento era regresarlo, retroceder. Todo lo que habían avanzado lo empezaban a perder. Así que para no perder lo que habían avanzado, volvían a empezar, y duro. Dice que era cerca de la cuarta vigilia de la noche, y según los comentaristas dicen que era aproximadamente las 3 de la madrugada. Entonces no tenían 15 minutos ahí. Vamos a suponer que subieron a la barca a las 8 de la noche. Recuerden que en aquel entonces no había luz. Entonces, cuando Jesús despidió a la gente y despidió a sus discípulos, pues normalmente era en el momento que el sol se empezaba a ocultar, a eso las 6, 7 de la noche, ¿no? Entonces, vamos a poner 8 de la noche, así ya muy tarde, ¿verdad? Cuando ellos suben a la barca y empiezan a navegar. Entonces, de 8 a 3 de la mañana, ya tenían buenas horas luchando, sin cesar. No había chance para descansar, no había chance para decir: bueno, vamos a dormir un ratito. No, era darle continuamente. Y después de varias horas luchando sin descansar, habían llegado al límite de sus fuerzas. Ya no podían más, ni mentalmente ni físicamente. Estaban listos para desmayar, para rendirse. Y justo en ese momento, cuando ya no podían más, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. En la hora más oscura, las 3 de la mañana, la hora más oscura,
En el momento de mayor angustia, ya aunque yo quisiera, ya no puedo, ya di todo lo que tenía, ya me rindo. Cuando ellos ya no tenían fuerza, Jesús se les manifestó de manera sobrenatural. Y entonces la pregunta es, ¿por qué esperó hasta ese momento? ¿Por qué esperó cuando ya estaban ya colapsando? Ya no puedo, ya me rindo, ya aunque yo quiera, ya no soy capaz de avanzar. ¿Por qué esperó hasta ese momento? Porque Dios nos quiere mostrar que las cosas suceden no por nuestra propia fuerza, no por nuestra capacidad, no por nuestros talentos. Es importante que entendamos eso. Él espera hasta el momento de que ellos están para derrumbarse, para intervenir. ¿Por qué? Porque Dios solamente nos puede ayudar cuando nosotros nos damos cuenta que somos incapaces de hacerlo por nosotros mismos. Mientras nosotros pensemos que podemos solucionar los problemas, mientras nosotros nos sentamos fuertes, como decir, yo ahorita veo cómo le hago, yo ahorita lo soluciono, ahorita voy a pedir un préstamo, ahorita voy a hacer, o sea, mientras yo tenga esa actitud de que yo puedo, de que, ahorita busco una solución, Dios dice, bueno, voy a seguir orando por ti, pero no voy a intervenir. Porque Dios sabe que si interviene en el momento que tú y yo todavía creemos poder, entonces cuando pase todo vamos a decir, yo lo logré, no hombre, soy bien listo, no, la verdad, soy bien inteligente, fui sabio, o sea, yo voy a pensar que yo soy el que hizo las cosas, el que trajo la solución, y no le voy a dar gloria a Dios. Pero cuando nosotros llegamos a un punto de quiebre, cuando decimos, ya no puedo, me doy por vencido, es inútil, no lo puedo solucionar, no lo puedo resolver, realmente estoy perdido. Si Dios no me ayuda, si Él no hace algo a mi favor, estoy out, estoy ya derrotado, vencido. Él espera ese momento que nosotros nos rendimos. Mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, la Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo está hablando, dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo tuvo que aprender eso. Cuando él se creía que todo lo podía hacer, se creía un sabelotodo, Dios no intervino en su vida, no se manifestó en su vida. Cuando él aceptó que no podía, que sin Dios estaba perdido, que sin Dios él no podía lograr nada, entonces es cuando Dios intervino. Y muchas veces Dios no se ha manifestado en tu vida ni en mi vida porque nosotros todavía seguimos luchando con nuestras fuerzas. Hace unos días una persona muy afligida por las deudas vino a pedir ayuda y entonces pues pedí que oraran por ella. Realmente no quería una ayuda así de oración espiritual, sino quería que solucionemos su necesidad financiera. Pero la orden de Dios fue que ella confiara, que ella descansara, que ella pusiera su esperanza, que ella pusiera su fe en Jesús. Y sé que es difícil obedecer eso, porque es como decir, bueno, ya llegué a mi límite, ya no puedo, ya. Dios, haz algo. Si no haces algo, ya estoy perdido. Si tú no intervienes a mi favor, si tú no vienes a solucionar mi problema,
yo ya no puedo más, me rindo. Dios está esperando eso, pero si ve que nosotros no, es que voy a intentar acá, voy a intentar allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ahorita o sea, mientras nosotros seguimos dando patadas de ahogado, Dios dice, bueno, voy a seguir orando por ti, pero no voy a intervenir. Voy a esperar que te quebrantes, voy a esperar que te rindas, voy a esperar que reconozcas que tú no lo puedes hacer, que yo soy el único que puedo ayudarte y sacarte de las circunstancias en las que estás pasando, en las que estás viviendo. Solo es cuando reconocemos nuestra incapacidad, cuando Dios se manifiesta. Y creo que algunos todavía no han llegado a ese punto. Algunos siguen luchando con su propia fuerza. Siguen tratando de solucionar sus problemas usando métodos humanos, y Dios está orando por ellos, pero no ha intervenido. Jesús está orando por ellos, pero no ha intervenido, esperando que se rindan. Y dice que cuando entonces él vino, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaban. Esa palabra fantasma quiere decir un espectro maligno o una aparición tenebrosa. Ellos pensaron que era un espíritu malo, porque imagínense, ¿no? Está ahí en medio del mar, oscuro, y el viento fuerte que no los deja avanzar. Cuando de pronto ven a una figura caminar sobre el mar, de entrada, pues nosotros sabemos que una persona no puede caminar sobre el agua, es imposible, y viene caminando, y claro, en la oscuridad y todo, ellos pensaron que era un fantasma, que era un espíritu malo que venía, y empezaron a pegar de gritos, de aullidos, eran alaridos, no voy a pensar que eran unos gritos de terror, de miedo. Ellos se espantaron, literalmente estaban temblando de miedo, como un frío de miedo, y si de por sí estaban cansados de luchar contra el viento, de pronto al ver eso, como decir, wow, ya se empeoraron las cosas, ¿verdad? Decimos, hay un dicho, dice, salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor, dice, no hombre, se está poniendo peor todavía, ¿verdad? Ahora sí ya no hay escapatoria posible. Y ellos empezaron a gritar. Es interesante que cada vez que Dios se manifiesta visiblemente en la vida de un ser humano, el hombre o la mujer siente miedo, siente temor. ¿Por qué? Porque nuestra mente natural, nuestra mente humana, no puede comprender a un Dios sobrenatural. Lo que nosotros no podemos explicar con nuestra lógica nos causa temor, y ellos se llenaron de temor, de miedo. Los momentos difíciles que tú puedas estar pasando son oportunidades para conocer de una nueva manera a ese Dios sobrenatural que hemos creído. Si tú estás pasando problemas financieros, entonces es una oportunidad para conocer a Jehová Jireh. No lo veas como, no te quejes, no cuestiones, no digas que Dios se abandonó. Es una oportunidad para conocer a Jehová Jireh, al Jehová sobrenatural de la provisión. Si tú estás pasando alguna enfermedad, es una oportunidad para que conozcas a Jehová Rafa, el Dios sanador, el Dios milagroso, Jehová Rafa. Si tú estás pasando por alguna circunstancia de peligro, de amenazas, es una oportunidad para que conozcas a Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Y así pudiéramos seguir hablando de si tienes alguna situación difícil, imposible, para conocer al Shaddai, al Dios Todopoderoso. Bueno, hay tantos nombres de Dios que expresan su carácter. Y entonces los momentos difíciles son oportunidades para experimentar a Dios de una manera nueva, para que lo conozcas de una forma distinta. Aún hay mucho que Dios quiere revelarnos acerca de su persona. Hay muchas cosas que Dios nos quiere mostrar de Él,
Y es en esos momentos difíciles cuando nos rendimos, cuando Él se manifiesta. Entonces tú dices, qué grande es Dios, wow, esto no lo había visto, no lo había experimentado, oh, me sorprende. O sea, esto es algo increíble para mí. Dios nunca nos va a dejar de asombrar si nosotros aprendemos a confiar en Él, a esperar en Él, a rendirnos delante de Él. Jesús, una vez que escucha los gritos, le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es decir, tengan valor, confíen, yo soy. Y la palabra que el Espíritu Santo te habla a ti y a mí en esta noche es, si estás agobiado, si estás lleno de temor, si te sientes cansado física y mentalmente, si las preocupaciones te han robado la paz, si estás desgastado y deprimido, Jesús hoy te dice, ten ánimo, yo estoy contigo, no estás solo. Ten ánimo, confía, ten valor. Las circunstancias que te rodean es una oportunidad para que Dios se manifieste en tu vida de una manera nueva, para que tú puedas conocerlo de una forma mayor, para que tú entiendas la inmensidad del Dios al cual servimos y seguimos. Así que ten ánimo, aprende a confiar en Dios, aprende a rendirte, no intentes seguir luchando. Yo he visto que a veces yo aconsejo y le digo, mira, entrégalo a Dios, confía en Dios, y salen y hacen todo lo opuesto, y salen y quieren hacer las cosas por su propio esfuerzo, por su propia mano. Y entonces digo, Dios mío, ¿cómo puedes tú manifestarte? ¿Cómo puedes tú obrar a favor de esta persona si todavía insiste en querer solucionarlo con sus fuerzas? Si todavía insiste en luchar tratando de arreglar los problemas por sí mismo. Se nos hace difícil porque confiar es decir, ya no puedo. Si tú no haces nada, ya estoy perdido, ya no voy a poder. Pero ese punto de rendirse es cuando el poder de Dios se manifiesta en medio de nuestra debilidad. Así que ten ánimo, confía, no es por tus fuerzas. Si depositas tu esperanza en Jesús, todo se arreglará a tu favor. Y dice, y subió a la barca y se calmó el viento. En el momento que ellos supieron que era Jesús, cuando Él le dijo, yo soy, ellos dijeron, no es un fantasma, es Jesús. Ellos pusieron su confianza, pusieron su esperanza en Él. Y en ese momento que Él subió a la barca con ellos, las cosas cambiaron a su favor. Y Jesús espera hoy de ti, de mí, que estemos dispuestos a poner nuestra confianza. Quizás los problemas que estás enfrentando son muy complejos, son muy delicados, parecen gigantes, pero si tú te rindes, te entregas, confías en Él, dependes de Él, te vas a sorprender de lo que Él puede hacer. Tú jamás vas a poder conocer a Dios de una nueva manera sin llegar a este punto. Mientras más tú prolongues queriendo solucionarlo a tu manera y luchando y buscándole y rascándole por aquí, por allá y pidiendo aquí, por allá y tocando puertas y mientras tú sigas desesperado, Dios seguirá orando, Jesús seguirá intercediendo por ti, pero no se manifestará hasta esperar el momento de tu rendición. Hoy es día de ya no tener miedo, de confiar en Él, de rendirnos a Él, de pedir su intervención. Y las cosas cambiarán a nuestro favor. Ten ánimo, no tengas miedo. Jesús está contigo. Y si tú confías en Él, las cosas cambiarán a tu favor. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra.
Reconocemos que muchas veces, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la adversidad, a veces pensamos que estamos solos o que ya te olvidaste de nosotros. Perdónanos por creer, por aceptar esas mentiras del diablo. Y hoy nos afirmamos en tu palabra que tú siempre estás intercediendo a nuestro favor. No hay ni siquiera un momento de nuestra vida donde tú no estés pendiente, donde tú no estés orando, donde tú no estés hablando a nuestro favor delante del trono del Padre. Y Señor, ayúdanos a aprender a depender de ti. Que ya no luchemos en nuestras fuerzas. Que ya no tratemos de solucionar los problemas a nuestra manera. Que dejemos, Señor, de esforzarnos por hacer las cosas y aprender a confiar en ti, a depender de ti, a echar sobre ti nuestras cargas, a poner sobre ti nuestros temores y ansiedades y creer confiadamente que tú te harás cargo, que podremos conocerte de una manera nueva, de una manera mucho mayor, una forma gloriosa. La manifestación de tu presencia y de tu poder en nuestra vida, Señor. Hoy cobramos ánimo, hoy nos determinamos a confiar en ti, hoy nos rendimos para que tú puedas manifestar tu poder en mi vida. Como dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias por la palabra, la recibimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que esta palabra pueda ser entendida, pueda ser creída y pueda ser practicada en nuestra vida. Recuerde que ya están las inscripciones de la Universidad de la Vida. Universidad de la Vida. Ya el domingo hubo varios que se inscribieron. Ya tenemos disponibles los libros. Ya el domingo podrán solicitar los libros, los que van a participar o apartar sus libros. La clase inicial de Universidad de la Vida será el domingo 12 de junio. Ese mismo domingo 12 de junio será la clase inicial de capacitación destino. Así que ambas escuelas ya están en la inscripción, y si tienen alumnos de Universidad de la Vida o si tienen alumnos de alguno de los niveles de capacitación destino, este domingo debe de inscribirse, debe de apartar sus libros. El domingo 12 arrancamos las clases. También estemos preparando a nuestros discípulos, a nuestra célula, porque ese mismo domingo 12 en el culto vamos a tener el llamado para el desafío de evangelismo, para ganar almas para Cristo. Recuerde que el que gana almas es sabio, que ganar almas es el deseo del corazón de Dios, y que tú y yo podamos involucrar a nuestros discípulos para que se unan a la tarea de ganar a almas para Cristo. Eso será el domingo 12, y a partir del martes 14 de junio empezaremos nuestras reuniones semanales. Así que esa semana y la siguiente no vamos a tener actividad el martes, pero a partir del martes 14 de junio retomamos los trabajos los martes para la obra de evangelismo. Ese es lo que tenemos ahora. Cuídese mucho, le amamos y le mandamos una bendición en el nombre de Jesús.